¿Han escuchado las declaraciones que hizo el lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino? Pretende eliminar la prohibición impuesta a Rusia y autorizar que los equipos rusos vuelvan a las competiciones futbolísticas internacionales. Sí, han oído correctamente. Rusia, la nación que en este preciso momento bombardea Ucrania a diario, que destruye sistemáticamente la infraestructura energética ucraniana, dejando a millones de personas sin electricidad ni calefacción, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Ese país debería ser reintegrado al fútbol mundial. Antes de empezar, les pido que dejen un like en este video. Eso ayuda a que los algoritmos lo recomienden a más personas. Y, por supuesto, no olviden dejar un comentario con su opinión. Es completamente escandaloso, moralmente repugnante y constituye la evidencia perfecta de cómo la política y el dinero ruso han corrompido totalmente el fútbol global. Permítanme explicarles con exactitud qué está ocurriendo, por qué resulta tan indecente y cómo esto forma parte de un patrón más amplio de corrupción rusa que contamina no solamente el deporte, sino toda la política europea. En declaraciones a Sky News, Infantino afirmó que la sanción contra Rusia no ha logrado nada, que únicamente ha generado mayor frustración y odio. Dijo literalmente, tener niñas y niños de Rusia con capacidad para disputar partidos de fútbol en otras regiones de Europa ayudaría. Debemos hacerlo, sin duda alguna, al menos en las categorías juveniles. Es escandaloso. Mientras Infantino pronuncia estas palabras desde la comodidad de Suiza, los atletas ucranianos se entrenan en condiciones absolutamente terribles. Imaginen intentar prepararse para una competición futbolística cuando su estadio quizás ha sido bombardeado, cuando la electricidad se corta durante 18 horas diarias, cuando escuchan sirenas antiaéreas constantemente, cuando no saben si su familia sobrevivirá la noche siguiente. Más de 650 atletas y entrenadores ucranianos han sido asesinados por los rusos desde que comenzó la invasión a gran escala. 650. Entre ellos, más de 100 futbolistas. 100 futbolistas ucranianos muertos, ejecutados por los bombardeos rusos. Infantino habla de permitir que los niños rusos jueguen al fútbol en Europa para reducir la frustración. El ministro ucraniano de Deportes, Matvey Bidny, respondió perfectamente. Calificó las palabras de Infantino como irresponsables, por no decir infantiles. Bidny declaró: las palabras de Gianni Infantino desconectan el fútbol de la realidad en la cual están matando niños. La guerra es un crimen, no política. Es Rusia quien politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión. Mientras los rusos continúen asesinando ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre personas que respetan valores como la justicia, la integridad y el juego limpio. Absolutamente correcto. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, fue incluso más directo al tuitear: 679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al fútbol. Rusia los asesinó y continúa matando más, mientras degenerados morales sugieren levantar las prohibiciones pese al fracaso de Rusia en poner fin a su guerra. Pero aquí está lo que hace esta situación aún más repugnante. No es la primera vez que la FIFA se corrompe con dinero ruso. ¿Recuerdan el Mundial de 2018 en Rusia? ¿Cómo creen que Rusia consiguió ese torneo? Mediante corrupción pura y dura. Funcionarios de la FIFA fueron sobornados con millones de dólares para votar a favor de Rusia. No es una teoría conspirativa, es un hecho documentado. Las investigaciones posteriores revelaron pagos masivos a funcionarios de la FIFA para asegurar que Rusia obtuviera el torneo. Y ahora, apenas 8 años después, mientras Rusia libra una guerra genocida contra Ucrania, Infantino quiere readmitir a Rusia. Es exactamente el mismo patrón. El dinero ruso compra influencia, compra decisiones, compra acceso. Y observen el momento exacto. Infantino
recibió la Orden de la Amistad de Vladimir Putin después de que Rusia albergara el Mundial de 2018. La Orden de la Amistad, una medalla otorgada por un dictador a alguien que le ha servido bien. Entonces, Infantino fue literalmente condecorado por Putin y ahora quiere levantar la prohibición contra Rusia. ¿Piensan que es coincidencia? Por supuesto que no. Es corrupción pura y dura. Infantino fue comprado y ahora está pagando sus deudas. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, al menos ha mantenido que la guerra en Ucrania debe terminar antes de que Rusia pueda ser reintegrada. Seferin dijo en septiembre, la prohibición para los equipos rusos lleva 3 años y medio. ¿Se detuvo la guerra? No. Así que por ahora no lo sé. Pero incluso Seferin admite que existe una presión política súper fuerte. ¿Y de dónde creen que viene esa presión? De Rusia, naturalmente, utilizando su dinero e influencia para presionar a los funcionarios del fútbol para readmitir a sus equipos. Mientras tanto, permítanme describirles qué está sucediendo realmente en Ucrania en este momento. Rusia está atacando deliberadamente la infraestructura energética civil. Cada semana, drones y misiles rusos golpean centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, instalaciones de calefacción. ¿Por qué? Para aterrorizar a la población civil, para hacer la vida tan miserable durante el invierno que la gente pierda la esperanza. Es un crimen de guerra de manual, atacar deliberadamente infraestructura civil para infligir sufrimiento a la población. Y en esas condiciones, los atletas ucranianos todavía intentan entrenar, todavía intentan competir, todavía intentan representar a su país. E Infantino quiere recompensar al país que hace eso permitiéndoles volver al fútbol internacional. Y no es solo el fútbol. La corrupción rusa infecta todos los niveles de la política europea. Miren la oposición política en prácticamente todos los países europeos. ¿Quién financia a Marine Le Pen en Francia? Rusia. ¿Quién financia a la AfD en Alemania? Rusia. ¿Quién financia diversos partidos nacionalistas y populistas por toda Europa? Rusia, Rusia, siempre Rusia. Es un patrón sistemático donde Moscú utiliza el dinero para comprar influencia política, para apoyar políticos que dividirán Europa, debilitarán la OTAN, se opondrán a las sanciones contra Rusia. Todo el mundo lo sabe, está documentado, probado, indiscutible. Y sin embargo, Europa no hace nada, absolutamente nada para detenerlo. Esto es lo que llamo la Europa sin dientes. Un continente que sabe que está infiltrado y corrompido por una potencia extranjera hostil, pero que es demasiado débil, demasiado dividido, demasiado corrupto él mismo para hacer algo al respecto. Y ahora lo mismo está pasando en el deporte. Rusia utiliza exactamente las mismas tácticas que usa en política: corrupción, sobornos, influencia. Compren a los funcionarios correctos, hagan las promesas adecuadas y de repente las prohibiciones se levantan. De repente están de vuelta en las competiciones internacionales. De repente todos olvidan que están librando una guerra genocida. Es obsceno. Hungría ya propuso albergar a la selección nacional rusa si necesita una sede. El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, dijo que cree que los atletas deberían poder competir basándose en resultados y rendimiento, en lugar de consideraciones geopolíticas. ¡Qué farsa! Hungría, que constantemente bloquea las sanciones de la UE contra Rusia, que mantiene vínculos estrechos con Moscú, ahora ofrece servir como base para el fútbol ruso. Esto es corrupción en acción. Infantino va incluso más lejos. Dice que le gustaría ver un principio convertido en regla permanente de la FIFA que inscribiría en nuestros estatutos que en realidad nunca deberíamos prohibir a ningún país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes políticos. Han oído bien, nunca prohibir a ningún país. Entonces, si un país comete genocidio, bombardea hospitales, mata civiles deliberadamente, según Infantino, su equipo de fútbol debería seguir pudiendo jugar. Es moralmente en bancarrota. Es decir, que el fútbol es más importante que los derechos humanos, que disputar un partido es más importante que la justicia para las víctimas de crímenes de guerra.
es repugnante. La FIFA y la UEFA levantaron brevemente las prohibiciones sobre equipos rusos en categoría sub-17 en 2023, bajo la condición de que jugaran con colores neutrales bajo el nombre Unión de Fútbol de Rusia y sin su bandera nacional, himno nacional ni camiseta de la selección. Pero después de que 12 federaciones nacionales amenazaran con boicotear los partidos contra Rusia, la UEFA cedió y mantuvo la prohibición. Así que incluso a nivel juvenil, otros países europeos dijeron, no jugaremos contra Rusia, no normalizaremos lo que están haciendo. Pero ahora Infantino quiere intentarlo de nuevo. Y permítame ser muy claro sobre qué pasará si Rusia es readmitida. Los equipos ucranianos serán forzados a jugar contra equipos rusos. Imaginen ser un futbolista ucraniano que ha perdido un familiar por los bombardeos rusos y ahora deben jugar contra un equipo que representa al país que mató a su familia. Imaginen estar en un estadio donde ondea la bandera rusa, donde suena el himno ruso, mientras su país natal es bombardeado diariamente por esa misma nación. Es psicológicamente cruel, es moralmente indefendible. O los equipos ucranianos boicotearán, se negarán a jugar contra Rusia y entonces serán castigados, descalificados, sancionados. En cualquier caso, Ucrania sale perjudicada, forzada a elegir entre compromiso moral o sanción deportiva. Varios países europeos ya han dicho que boicotearían partidos contra Rusia si se levanta la prohibición. Polonia, los estados bálticos, probablemente República Checa, Eslovaquia, otros. Entonces, tendrían efectivamente dos sistemas de fútbol europeo, los países que aceptan jugar contra Rusia y los países que se niegan. Eso fragmentaría completamente el fútbol europeo, crearía caos en los calendarios de competición, haría los torneos inmanejables. Pero a Infantino no le importa porque sirve los intereses rusos, no los intereses del fútbol. La solución aquí es absolutamente clara. Rusia permanece prohibida mientras continúe la guerra. Punto final. Sin excepciones en categorías juveniles, sin zonas grises, sin compromisos. Mientras Rusia libre una guerra de agresión contra Ucrania, bombardee civiles, destruya infraestructuras, mate atletas, no debería tener ningún lugar en el deporte internacional. Y cualquier funcionario deportivo que sugiera lo contrario debería ser inmediatamente destituido por corrupción o incompetencia moral. Infantino debe dimitir. Está comprometido, está corrupto, está moralmente en bancarrota. Un hombre que ha recibido una medalla de Vladimir Putin no debería dirigir el fútbol mundial. Es un conflicto de intereses flagrante. Y las federaciones nacionales de fútbol deben hacerlo responsable. Las federaciones europeas en particular deberían colectivamente exigir su dimisión y negarse a implementar cualquier decisión de readmitir a Rusia. Estamos en un momento crucial. El fútbol mundial puede posicionarse del lado de la decencia moral y la justicia, o venderse al dinero ruso y la influencia corrupta. Hasta ahora, Europa ha sido patéticamente débil frente a la corrupción rusa en la política. El deporte debe ser diferente. El deporte debe decir no, porque si permitimos que Rusia regrese ahora, mientras todavía libra su guerra, efectivamente estamos diciendo que nada importa, que el dinero y la política prevalecen sobre los derechos humanos y la justicia, que pueden cometer crímenes de guerra y luego comprar su camino de vuelta a la comunidad internacional. Sería una derrota moral catastrófica de la cual el deporte nunca se recuperaría. Observen atentamente qué sucede en las próximas semanas. El Congreso de la UEFA en Bruselas el 11 de febrero será crucial. Las federaciones nacionales votarán o discutirán este asunto. Si ceden a la presión rusa, si levantan la prohibición, será uno de los días más oscuros en la historia del fútbol. Pero si se mantienen firmes, si mantienen la prohibición, enviará un mensaje poderoso de que algunas cosas son más importantes que el deporte, que la justicia importa, que los derechos humanos importan. Permanezcan conmigo, amigos míos. Esta batalla por el alma del fútbol acaba de comenzar.